Hola, sean bienvenidos a un programa más de Analizando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gina, qué gusto nuevamente verte. Igual, querido Ro, qué gusto que estemos juntos otra vez. Muchas gracias, Gina. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Cortiñas, con quien estaremos hablando acerca del derecho romano, el por qué y para qué del derecho romano. Juan, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Gina, muchas gracias. Querido Encantado de Juan, estar con muchas ustedes. gracias. Gracias, Gina. Bueno, pues yo voy a leer una breve semblanza de Juan porque es sumamente extensa. Y el invitado es Juan Cortiñas Barajas, es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Administración de Empresas por the Thunderbird School of Management y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, tiene doctorado en Jurisprudencia por la Universidad Panamericana, es y ha sucesivamente fungido como profesor titular de la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho y el Centro de Investigación y Docencia Económica para las materias de títulos y operaciones de crédito, contratos, obligaciones y derecho romano por 25 años. Es socio administrador de Cortiñas Abogados, firma especializada en materia corporativa, transaccional y financiera, y goza con más de 27 años de práctica profesional. Juan, nuevamente bienvenido. Gracias, Gina. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Juan, pues muchísimas gracias nuevamente. Y sin más preámbulo, te preguntaría, ¿por qué estudiar y por qué se estudia en la carrera del derecho romano? Gracias otra vez. Pues mira, el derecho romano sin duda es esa disciplina de la que todo el mundo habla y la mitad de la gente, como dice mi querido amigo y aliado y socio y mentor Ilan Katz, o la odias o la amas de manera absoluta, ¿no? Y la realidad es que la pregunta es muy relevante porque, pues siendo una disciplina formada y creada hace 2200 años, pues parece que careciera de relevancia. Sin embargo, yo creo que la pregunta central es ¿por qué estudiar el derecho romano? Se podría contextualizar con ¿es el derecho verdaderamente una disciplina científica o no? ¿O es una disciplina que verdaderamente dependa solo de las variables legislativas y del contexto contemporáneo político? Esa es la gran pregunta que te hacen todos los tratadistas del derecho romano, ¿no? Y todos los tratadistas de historia del derecho. La realidad es que el derecho romano provee una estructura mental al estudiante y al profesionista en el derecho que es ajena, como diría por ejemplo Álvaro Dors, a todos los fenómenos contaminantes del fenómeno social, político, económico. El estudio del derecho romano permite que el estudiante genere una serie de conceptos que pueden a la postre eventualmente llegar a defender la posición de que el derecho tiene una vertiente de contenido científico que se puede estudiar sobre una perspectiva epistemológica. Esto es, que es cierto y correcto en todo tiempo y circunstancia, que no es variable, obviamente dentro de los contextos de las ciencias sociales, obviamente con la variabilidad o las desviaciones que puede tener, desviaciones estándar desde un punto de vista estadístico, el análisis de una disciplina que no es cerrada o exacta, ¿no? Oye, Juan, y dime una cosa, ¿tiene únicamente un interés académico? Ese es el gran cliché de los detractores del derecho romano, de esa mitad o proporción del universo de los estudiosos que considera que el derecho romano ya no tiene relevancia, porque consideran que es solamente una visión académica, muchos lo tratan como un mero antecedente de las disciplinas, pero yo creo que la pregunta clave es, si fuera así, desde hace muchísimo tiempo de entrada, pues tendrías tú un antecedente de las instituciones en cada módulo, en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho administrativo, y te irías a los antecedentes. El derecho romano no solo es un acercamiento académico o científico del derecho, sino que provee las herramientas para el análisis técnico crítico de la praxis jurídica. Un abogado que no entiende cómo se forman las figuras romanas no puede entender ni aplicar claramente las figuras contemporáneas. Y esto se replica en todos los ámbitos. Si tú analizas el concepto de persona, hoy tan en la palestra por el análisis, la defensa de los derechos humanos, no hay manera de entenderlo y no hay manera de manipularlo si tú no entiendes que el concepto de persona es una abstracción y que es una suma de facultades que en el derecho romano se daban de manera aislada. Lo mismo pasa con la transmisión de la propiedad, lo mismo pasa con la formación de la persona moral, lo mismo pasa con la representación,
Lo mismo pasa con las figuras procesales. Es decir, no es nada más con un tinte académico para formar eruditos, sino es para verdaderamente entender cuál es la manera de interpretar adecuada. Creo que uno de los casos más evidentes y más palpables es de los que les mencionaba ahorita, por ejemplo, la transmisión de la propiedad. Nosotros estamos hechos a un modo forjado por el Código de Napoleón en el siglo XIX, por el Código de 1804, que te habla de la transmisión de la propiedad como un mero efecto del contrato. Y eso es como un tabú conceptual y práctico. La realidad es que los contratos, para los romanos, no tienen efectos traslativos. La traslación es un efecto que se da por ley. Y van a transitar esos 2000 años para poder llegar a eso. Pero cuando tú hablas en ese mismo ejemplo, por ejemplo, en el caso concreto de la venta de cosa ajena, y tú quieres analizar técnicamente cuáles son los derechos del segundo comprador o el primer vendedor, las consecuencias, si tú no analizas sobre una faceta de derecho romano y no entiendes lógicamente cómo funciona, pues lo único que haces es replicar conceptos que te da la ley, pero no lo puedes defender con la pericia necesaria. Entonces, no es solo tiene un carácter académico, y ejemplos como estos son infinitos, Gina. Okay. Y para darte en la parte sustantiva, hay un sinnúmero en la parte procesal también, etcétera, ¿no? Okay. Justo, Juan, entonces un poco en seguimiento a la pregunta que te hacía Gina, yo te haría dos preguntas sencillas. Claro. ¿Realmente el derecho romano sirve en la vida profesional? ¿Por qué y para qué? Sin duda. De hecho, el derecho romano es fundamental, uno, para entender los conceptos, porque los conceptos que nosotros tenemos derivan esencialmente de una evolución que te da el derecho romano. Dos, el derecho romano, como decían los clásicos alemanes en el siglo XIX, es el derecho vivo, es decir, es la institución que jurídicamente se desenvuelve en todas las figuras. Todas y cada una de las figuras que tenemos en la sociedad occidental derivan jurídicamente de ese antecedente. No es sorpresa que, por ejemplo, ante la caída de Roma en el año 500 y la caída de Constantinopla en el 1500 y hasta nuestros días, esas mismas instituciones se hayan seguido manipulando y hayan seguido rodando como una bola de nieve hasta la formación de los conceptos por los alemanes en el siglo XIX y por las codificaciones importantes en el siglo XIX, tanto la francesa como la alemana. Conceptos como, y práctica, lo que mencionábamos hace rato de la propiedad, la representación, entender la representación y las taras que tiene nuestro legislador al regular la representación, sin entender cómo funciona en Roma, no hay manera de poderlas aplicar adecuadamente. Entonces, eso en cuanto a instituciones y en cuanto a conceptos. Por el otro lado, nuestra sociedad, como bien sabes, está migrando de un sistema totalmente positivista y legaloide, otra vez a un análisis del caso concreto, a una ponderación verdaderamente, no diría axiológica, pero sí de justicia en el caso concreto, ¿no? Y esa justicia en el caso concreto deriva de un mecanismo que te provee el análisis y la metodología del caso. El derecho romano es un derecho basado en... Si quieres, Juan, te voy a interrumpir ahí, más bien tenemos que ir un pequeño corte y acabamos la idea en el siguiente bloque. Por supuesto. Muchas gracias, Juan. Claro. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar.
En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso en el programa Analizando con Juan Cortiñas. Juan, entonces para seguir un poco con la idea y la pregunta que te hacía en el bloque anterior, nos estabas explicando justamente de todo este antecedente y de las instituciones, por favor, para seguir desarrollando un poco el tema. Gracias, Rodrigo, por supuesto. Bueno, sin duda, la formación de los conceptos es el primer tema que me parece que es fundamental. Pero la otra es la formación de un criterio jurídico. La formación del criterio jurídico se logra mediante el análisis del caso concreto. Nuestra sociedad, que estaba totalmente inclinada desde el siglo XIX a un análisis legaloide, positivista del derecho, está migrando, como bien sabes, a un análisis del caso concreto, a una ponderación de la justicia y no de la legalidad necesariamente. Lo que buscaban y pugnaban los grandes teóricos prepositivistas está regresando porque esto es una simple realidad cíclica que sucede así en la historia de la humanidad. Y el derecho romano provee los instrumentos para ello. El derecho romano es un derecho que está basado esencialmente en casos. Es un derecho que carece de leyes, en el contexto moderno de la palabra, que se desarrolla de forma consuetudinaria, que se desarrolla en una metodología de caso. Dors, por ejemplo, Álvaro Dors, que es uno de los grandes tratadistas, dice que ahí es donde está la esencia científica del derecho romano y la esencia científica del derecho per se. Porque a fin de cuentas, como abogados, lo que hacemos es ponderar el caso concreto y buscar esa justicia perpetua y constante en toda la solución de las controversias que se presentan. Esa es la función del abogado y del jurista. Y el derecho romano provee los instrumentos para poderlo hacer. Un abogado que no puede analizar casos concretos, un abogado que no puede ponderar la necesidad de justicia en un caso concreto, pues no es un buen abogado. Podrá ser un gran erudito, podrá ser un gran político, pero no tiene la proclividad para solucionar la problemática de un cliente y la búsqueda de la justicia de un cliente. Y eso es lo que te provee el derecho romano. Uno de los grandes temas y de las grandes taras que da el derecho romano es que precisamente nuestros estudiantes entran a la carrera sobre el paradigma de la ley y de la legalidad. Y cuando entran en ese conflicto y de repente les empiezas a platicar de una disciplina forjada hace 2200 años, en la cual no hay leyes, en la cual todos son casos, en la cual se habla en otro idioma, en la cual se basa de fuentes de autoridad y no de potestad, pues tiene una serie de barreras importantes que romper con el estudiante. Sin embargo, cuando logras romper esas barreras y cuando el estudiante logra verdaderamente compenetrarse en que eso es el derecho, verificas que el derecho romano tiene una existencia actual real mucho más patente que la propia realidad legal. ¿Cuántas leyes no conoces tú que tienen lo que llamamos vulgarmente letra muerta, ¿no? Que no tienen aplicabilidad? Y la realidad es que la metodología del caso, que es hoy el gran paradigma, ya no digamos en el common law, sino en las grandes universidades, incluso basadas en el sistema continental legalista y codificado,
pues se basan en esa resolución del caso concreto con independencia de lo que te diga la ley. Entonces, me parece que tiene una vigencia práctica mucho más que la mera realidad académica, y no solo me parece, estoy convencido, ¿no? Oye, Juan, y me da mucha risa la pregunta que te voy a hacer, pero entonces no es nada más una serie de latinajos que no sirven para nada, y la otra sería, ¿cómo ves la definición de Ulpiano de la justicia en la actualidad? Mira, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que siempre las que son atinadas son las preguntas más que las respuestas. Yo creo que uno de los grandes obstáculos que presenta prima facie el derecho romano a primera instancia es el tema del idioma, y la gente lo aborda con miedo, y los detractores lo utilizan para decir, no, bueno, es que para qué me sirve hablar de las formas de transmitir en Roma, de la propiedad como la emancipatio, o hablar de la esclavitud, o hablar del concepto romano del matrimonio, cuando hoy son situaciones totalmente rebasadas, no tienen ninguna utilidad. La realidad es que, de entrada me parece que pugnando por el nivel del gremio, sin duda, yo creo que el abogado tiene que primero que nada ser una persona culta, porque si no es una persona culta, pues no puede entender la problemática social que está destinado a atender. Sin embargo, rebasando ese tema, yo creo que el paradigma del latinajo es algo que hay que dejar de lado, porque yo después de 10 años de tener la fortuna de impartir Derecho Romano, lo que trato constantemente de compartir con mis alumnos y de aprender con ellos es que el latinajo y el idioma no es el problema. Eso tiene que ser aparte, es como los números de los artículos del código. Cuando el alumno te dice, ¿y me tengo que aprender los artículos de memoria? Entonces es igual que el tema del latinajo. La verdad es que es una pregunta absurda. Lo que tienes que saber es el contenido. El latinajo o el número del artículo es lo que te permite ubicarlo en tiempo y espacio conceptualmente para poder razonar. Pero por supuesto que no es importante y no es nada más aprenderse los latinajos. Tienes que entender la lógica de la institución, tienes que tener un razonamiento jurídico de metodología de caso concreto, y cuando lo enfrentas eso, es muy fácil enamorarte de la estructura e incluso del propio latinajo. El latinajo te llega, insisto, como el número del artículo cuando tú estás practicando sobre la premisa legiferante positivista, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hablamos de si el artículo 16 constitucional o el 14 cuando estamos en materia de amparo y estamos pugnando por lograr la conservación de los derechos de uno de nuestros clientes? Y en realidad, esa es la manera que traes mnemotécnicamente para traer la idea respecto del debido proceso, la protección de los intereses y los derechos humanos. Pero lo mismo pasa cuando tú defines, y voy a tu pregunta, con la perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo como definición de justicia original. Pues la realidad es que yo creo que eso no puede nunca, no solo, ya no digamos pasar de moda, sino estar fuera de contexto. Y esa definición creo que reivindica nuevamente el tema del estudio del derecho romano, porque el derecho es la búsqueda de la justicia. El derecho no es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley es, por supuesto, importante y es un accidente histórico, pero es el pico del iceberg. Si analizamos nuestra civilización desde una perspectiva histórico-jurídica, nosotros tenemos codificación positiva desde hace 200 años, y esos 200 años cristalizan desde una perspectiva abstracta, racional, impersonal, 2000 años de historia. Ese producto que nos trae Napoleón y luego los códigos positivistas del siglo XIX es como el jugo de naranja de un costal o dos costales de 2000 años de historia de análisis de casos concretos que buscan la justicia. Entonces esa definición y los grandes principios son los que verdaderamente siempre tienen que girar alrededor de la mente del jurista, que luego los catalizará por medio de la ley. Pero la ausencia de conocimiento de esos principios hacen, y con eso cerraría tu pregunta, como la vieja referencia de San Pablo en la carta a los atenienses, ¿no? Como una trompeta que no resuena o como un tambor que no tiene eco. Si no tienes esa noción de esos principios y esa información dura, la aplicación de la ley no te sirve para nada ni la puedes hacer de manera adecuada, me parece. Qué interesante, Juan. Pues vamos a un corte y regresamos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos
no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando. Oye, Juan, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la relevancia que tiene el derecho romano versus en comparación de hace 2200 años, como nos mencionaste, este gran número de años que han pasado? Fíjate, Gina, que la magia es que esos 2200 años, casi como esta cápsula, es como si no hubiera transcurrido nada. Porque la realidad es que hoy, ahora sí que como el burro que toca la flauta, todos aplicamos y ejercitamos derecho romano aún sin saberlo. Todas las grandes estructuras jurídicas contemporáneas están basadas y son derecho romano puro y vivo, solo que está catalizado en un formato diferente. Es como si la música que oían nuestros padres, nuestros abuelos en un LP, ahora la pones en un MP3 o la sacas a través de una aplicación en el celular. La realidad es que es lo mismo, solo que está catalizado a través de un filtro legal, general, abstracto e impersonal. Pero absolutamente todo tiene una estructura romana y la manera adecuada de interpretarlo y aplicarlo es a través de una metodología de caso. Si no, insisto, solo te aprendes conceptos abstractos, pero no tienen ninguna utilidad. Entonces la relevancia es de todos los días. Todo lo que haces en tu matrimonio, todo lo que haces en un contrato, todo lo que haces en una sociedad, todo lo que haces en un litigio, todo lo que haces en la estructura política de una sociedad democrática y republicana, deriva del derecho romano. O sea, las grandes estructuras de la República contemporánea, la pulverización del poder político, el Senado, la aplicación del derecho como una herramienta diferente al poder monopolizado por el órgano ejecutivo, todo eso es derecho romano, todo eso lo heredamos de la República y de la estructura romana. Los procedimientos y la metodología del caso es derecho romano. Entonces la relevancia es de todos los días. Hoy las grandes potencias invierten en el estudio del derecho romano y las grandes universidades se abocan al derecho romano. Tratar de negarlo es como tratar de negar la paternidad que tenemos respecto de nuestros hijos o la paternidad que tuvieron respecto a nosotros, nuestros padres. Lo traemos en la sangre, es el día a día de la praxis jurídica. Entonces es lo más relevante sin duda alguna, me parece. Okay. Oye, Juan, y yo te haría entonces dos preguntas un poco para ir cerrando también el programa. La primera de ellas es, ¿cuál es tu sugerencia en cuanto a bibliografía para adentrarnos más en el mundo del derecho romano? Sí, claro. Y lo decías en el bloque anterior, romper estas barreras hacia los estudiantes, ¿cómo enamorarlos respecto a la importancia, digamos, de la materia del derecho romano? Por supuesto, Rodrigo. A ver, la bibliografía pues, es extensísima porque hay 2200 años, por supuesto, y hay ahí todo un análisis, como decía un gran maestro de derecho romano de mi querida escuela, Jaime del Arenal. El derecho romano es el estudio también de las fuentes. Entonces, en materia de fuentes, hablando de directas, indirectas, materiales, históricas, pues hay un caudal importante. Lo relevante es que las fuentes ahí son esencialmente fuentes materiales, fuentes históricas, y tienes una ausencia de fuentes formales, porque no hay la misma formalidad. El acceso a las fuentes formales se limita, y yo creo que uno de los temas fundamentales es, aunque tiene un gran componente latín, por supuesto, un análisis de casos, una búsqueda de casos del digesto, que hoy además está totalmente disponible en internet y es de muy fácil acceso. En cuanto a bibliografía específica, pues los grandes tratadistas importantes son, desgraciadamente, porque se ha abandonado por nuestra sociedad de europeos, pero hay muchísimos alemanes viejos, pero que son extraordinarios, Kunkel, George, españoles como Dors, como Iglesias, italianos como Aranjo Ruiz. Ahora, el análisis del derecho romano y parte del enamoramiento es que además te provee una serie de herramientas que te permiten también
es como un vasodilatador para los estudiantes, que además los de romano normalmente son los del primer año, en el cual les puedes abrir un universo de vertientes de análisis que verdaderamente yo lo que vivo y disfruto cada vez que empieza un año lectivo en mi escuela, en la libre, dando derecho romano, es que les empiezas a abrir vertientes. Por ejemplo, Aranjo Ruiz tiene un análisis esencialmente económico del derecho romano. Entonces, para todos los que tienen una visión empresarial o una visión más práctica, la lectura de Aranjo Ruiz es fundamental. Dors es mucho más estructurado, mucho más científico, mucho más, no quisiera decir cuadrado, pero mucho más apegado a las fuentes originales, y es como un glosario fundamental para entenderlo. Los libros de historia del derecho romano, el de Kunkel, o los libros de historia del derecho europeo, Bieker, que ahora hay unas ediciones magníficas por Zimmerman y por Oxford University Press, si se puede el anuncio, que lo llevan al inglés, porque nosotros lo leíamos en su momento hace 30 años en una traducción al castellano del alemán directo, y la traducción al inglés es evidentemente mucho más afortunada. Entonces tienen los libros de Bieker, hay muchísimo en España que se escribe al respecto, y cualquiera de estos te puede dar una noción para irte acercando a las instituciones, y luego vas abriendo vetas, ¿no? Y hay estudios también que pueden permitir ese enamoramiento, que de ahí yo creo que deriva parte del mío, que son los estudios de cómo se gesta la influencia de Roma vía su derecho en el resto de las civilizaciones. Kosaker, por supuesto, sin duda Pirene, aunque es un libro más de historia, también tiene muchísimo. Bieker, hay un autor francés extraordinario que es un romanista de la Sorbona, y que Michel Villey, y que tiene una serie de manuales de cómo evoluciona el derecho occidental vía la conducción del derecho romano. Entonces, el cúmulo es extraordinario, es ilimitado. La realidad es que yo creo que a nivel universitario no puedes tener un libro de texto. Yo creo que el tema es ir abriendo los más, y en la medida que tienes alumnos de reciente ingreso y tú les abres tantas opciones, el quid, y va un poco con la pregunta de Gina, no es forzarlos a que se aprendan un latinajo ni a que vayan con un autor, sino tratar de llevarlos a que tengan 3 o 4 fuentes de consulta, muchas dependiendo del tema. Hay temas que tratan mucho mejor, en mi opinión muy personal, Dors, que Iglesias, por ejemplo, y hay otras que tratan mucho mejor Aranjo, que Kunkel, por ejemplo. Pero si tú les vas clasificando ciertos temas con ciertos autores, pues entonces vas despertando y vas detectando, es un fenómeno mágico, porque vas detectando en los chavos como unos tienen una proclividad por sociología del derecho, otros les gusta más una vertiente política y entonces se interesan más por la vida del pretor, otros una vertiente procesal y entonces quieren estudiar el derecho procesal con más profundidad, otros que van para notario y quieren estudiar las instituciones formales y ver cómo tratarlo. Entonces, la realidad es que el enamoramiento y las fuentes de consulta van de la mano con, me parece, abrir el mayor número de vetas y no encerrarnos en el cliché y en el rechazo, porque me parece que ese rechazo sí es contra natura y la realidad es que yo creo que hay que vivirlo y hay que disfrutarlo, porque sin duda tiene muchísimo más que dar, o más bien nos da todos los días, aunque no lo queramos reconocer. Claro, pues qué interesante, ¿no, sí, Ron? Es un tema, digo, que por supuesto lo vemos en la escuela, me queda claro, pero que sí, ya explicado de esta manera es otra cosa. Sí, y la verdad es que yo cuando iba en la universidad, ahorita lo acabas de mencionar, es de las materias que te dan en el primer y segundo semestre. En la libre nos comentabas que son 2 años, y es una materia que a mí me pareció súper interesante y sobre todo muy bonita. O sea, es la base de todo, como bien lo dices. Pues mira, a lo mejor cuando mis alumnos piensan diferente de lo que estoy diciendo yo, a lo mejor ustedes deciden la plena moral respecto a mis alumnos, dicen qué cosa, es una cosa espantosa, espero que no sea el caso. Pero pues es un tema que apasiona, sin duda. En la libre afortunadamente hemos logrado mantener que sean 2 años, porque hay muchísimas voces detractoras que dicen no más derecho romano, no sirve para nada, tirémoslo a la basura. Y me parece que es una visión claramente iconoclasta de la realidad jurídica y hay que luchar y hay que hacer muchísimo proselitismo. Entonces, la verdad es que muchas gracias por abrir este espacio, espero que sirva, porque es una cruzada. Ya para cerrar te diría que somos, afortunadamente, aparte eso lo hace muy, muy interesante, pocos los que estudiamos Derecho Romano y nos apasionamos por ello, y nuestra cruzada es permanente para tratar de conseguir más prosélitos al respecto. Felicidades, Juan, de verdad te felicito mucho por hacer mucho hincapié en el Derecho Romano. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Ro, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente programa de Analizando. Gracias, Rodrigo.